El fútbol, un deporte que se convirtió en un negocio. Tan es así que los contratos pesan más que los escudos, los representantes deciden más que las camisetas, y cambiar de club es algo común, casi natural. Sin embargo, hay jugadores que eligieron otro camino. El de la lealtad, la identidad y el amor por una sola camiseta. Futbolistas que se mantuvieron firmes. Que dejaron todo por el club que los vio nacer y crecer. En el mundo hay muchos casos de jugadores fieles, pero casi nadie habla del fútbol argentino. De esos ídolos que se hicieron leyenda en un solo club, que marcaron a generaciones enteras sin cambiar nunca de camiseta. En este video, te voy a mostrar a los jugadores más fieles del fútbol argentino, esos que dedicaron toda su carrera a una sola institución. Porque en un mundo cada vez más movido por el dinero, ellos jugaron por algo más grande, el sentimiento. Número 1. Ricardo Bocchini. Ricardo Enrique Bocchini nació el 25 de enero de 1954 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Desde chico soñaba con jugar al fútbol, y ese sueño se empezó a cumplir cuando, a los 17 años, debutó en la Primera de Independiente en 1972. Con el tiempo, Bocchini se convirtió en mucho más que un jugador. Se transformó en el símbolo más grande de la historia del club. Era un enganche clásico, un 10 con una visión de juego única, capaz de asistir, crear y definir. Su estilo elegante y su inteligencia dentro de la cancha marcaron una época. Jugó durante 19 años en Independiente, y nunca vistió otra camiseta. En ese tiempo, disputó más de 700 partidos oficiales, marcando 108 goles. Pero su legado no se mide solo en números, sino en títulos y momentos inolvidables. Palmares con Independiente. 5 Copas Libertadores, 1973, 1974, 1975, 1984, 2 Copas Interamericanas. 1 Copa Intercontinental, 1973. 4 campeonatos locales. En 1986, a los 32 años, cumplió otro sueño: jugar con la selección argentina en un mundial. Aunque fue suplente, entró unos minutos ante Bélgica, en semifinales. Al retirarse del campo, Diego Maradona le dio un abrazo y le dijo: "Ahora ya estoy completo, jugué con Bocchini". Se retiró del fútbol profesional en 1991, con una ovación inolvidable del público de Independiente. Hasta hoy, nadie ha personificado tanto a un club como Bocchini a Independiente. Por eso, el Estadio del Rojo lleva su nombre. Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Número 2. Antonio Ratín. Antonio Ubaldo Ratín nació el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Desde muy joven mostró un carácter fuerte y una personalidad arrolladora, cualidades que lo llevarían a convertirse en una leyenda de Boca Juniors. Debutó en la Primera de Boca en 1956, y desde entonces no se sacó nunca más la azul y oro. Jugó toda su carrera en el club, durante 14 años, hasta su retiro en 1970. Ratín era un volante central de marca, con mucho despliegue, garra y una enorme inteligencia táctica. Fue capitán durante años y un verdadero referente tanto en la cancha como en el vestuario. En total, disputó 352 partidos oficiales con Boca y marcó 28 goles. Logros con Boca Juniors. Campeón del torneo de Primera División en 1962, 1964 y 1965. Además, fue una figura importante en la selección argentina, con la que jugó 2 mundiales. 1962, Chile, y 1966, Inglaterra. En este último mundial fue protagonista de un momento histórico. Fue expulsado en cuartos de final ante Inglaterra, en una decisión polémica. Su salida lenta y desafiante del campo se volvió una imagen icónica. Ese gesto, para muchos, simbolizó la rebeldía argentina ante el poder inglés en el fútbol, y consolidó aún más su figura de caudillo. Luego de su retiro, Ratín se mantuvo vinculado al fútbol como entrenador y también fue dirigente y político. Pero su mayor legado fue y será siempre su lealtad inquebrantable a Boca Juniors, el club de toda su vida. Número 3. Reinaldo Carlos Merlo, más conocido como Mostaza, nació el 20 de mayo de 1950 en Buenos Aires. Se formó en las divisiones inferiores de River Plate y debutó en Primera en 1969, con apenas 19 años. Mostaza fue un volante central clásico, de corte defensivo, que destacaba por su inteligencia táctica, ubicación y entrega constante. No era un jugador vistoso, pero era el que equilibraba al equipo y daba seguridad al medio campo.
Su presencia era fundamental para que brillaran otros. Jugó toda su carrera en River Plate, desde 1969 hasta 1984, acumulando más de 500 partidos oficiales. Logros con River Plate. 4 campeonatos metropolitanos, 1975, 1977, 1979, 1980, 2 campeonatos nacionales, 1975, 1979. Fue parte del equipo que, en 1975, cortó una sequía de 18 años sin títulos para River. Aquel campeonato lo vivió como hincha y jugador, y por eso muchos lo consideran uno de los grandes emblemas del club. Además, fue uno de los jugadores más respetados por sus compañeros y técnicos, por su profesionalismo y amor por la camiseta. Tras su retiro como futbolista, tuvo una larga carrera como entrenador, y volvió a ser ídolo en Racing, al sacar campeón al club después de 35 años. Pero como jugador, Mostaza Merlo es sinónimo de fidelidad absoluta a River Plate. Nunca vistió otra camiseta. Número 4, Miguel Ángel Russo nació el 9 de abril de 1956 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Desde muy joven se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata, el club que lo acompañaría durante toda su vida como jugador. Debutó en primera en 1975, con apenas 19 años, y jugó hasta su retiro en 1988. Durante esos 13 años, nunca defendió otra camiseta. Russo era un mediocampista central de marca, sobrio, firme, con gran sentido de ubicación y lectura del juego. No era un jugador de lujo, pero sí un pilar táctico del equipo. Jugó más de 400 partidos oficiales con Estudiantes, y fue uno de los referentes del equipo durante una etapa de reconstrucción del club. Logros con Estudiantes de La Plata. Campeón del Torneo Nacional 1983. Aquel título fue muy especial, ya que marcó el regreso a la gloria de Estudiantes después de muchos años. Miguel Ángel Russo se retiró del fútbol profesional en 1988, sin haber jugado jamás en otro equipo. Luego comenzó su carrera como director técnico, donde también alcanzó grandes logros, incluyendo la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007. Pero como jugador, su fidelidad a Estudiantes de La Plata lo convirtió en uno de los máximos símbolos de la institución. En un fútbol cada vez más movido por el negocio, Russo representa los valores de pertenencia, compromiso y amor por una sola camiseta. Número 5, Omar Andrés Asad, apodado El Turco, nació el 9 de abril de 1971 en Buenos Aires. Desde chico soñó con jugar en Vélez Sarsfield, club del que su familia era fanática. Formado en las divisiones inferiores del Fortín, debutó en primera en 1992 y se mantuvo fiel al club hasta su retiro en el año 2000. Fue un delantero potente y veloz, con una gran capacidad de desborde y definición. Si bien no tuvo una carrera muy larga por lesiones, su impacto fue enorme en los años más gloriosos de Vélez. Logros con Vélez Sarsfield. Campeón del Torneo Clausura 1993, campeón de la Copa Libertadores 1994, campeón de la Copa Intercontinental 1994, frente al Milán, campeón de la Supercopa Sudamericana 1996, varios torneos locales más, 1995, 1996, 1998. Su momento más recordado fue en la final de la Copa Intercontinental de 1994, donde jugó un partidazo ante el poderoso Milán, siendo figura del encuentro. Aquel partido consagró a Asad como ídolo eterno de la hinchada de Vélez. En total, jugó más de 130 partidos con el Fortín y marcó más de 20 goles. Tras retirarse joven por una lesión, se dedicó a la dirección técnica y también tuvo pasos importantes, aunque su legado mayor quedó en su etapa como jugador. Nunca vistió otra camiseta profesionalmente, y por eso es uno de los símbolos de fidelidad más queridos por los hinchas de Vélez. Número 6, Gastón Rubén Turrus nació el 26 de abril de 1978 en Córdoba. Desde muy joven sintió el amor por Belgrano, el club que lo formó y al que representó durante toda su carrera profesional. Debutó en 2000 y, desde entonces, nunca se puso otra camiseta. Fue defensor central y lateral derecho, un jugador de garra, entrega y sentido de pertenencia como pocos. Turrus no fue una figura mediática, pero se convirtió en un verdadero símbolo de Belgrano, por su constancia, humildad y compromiso. A lo largo de su carrera, vivió ascensos, descensos, luchas por mantener la categoría y momentos históricos con el Pirata. Momento inolvidable. En 2011, fue titular en la histórica promoción contra River Plate, donde Belgrano logró el ascenso a primera y mandó al Millonario por primera vez en su historia al descenso. Turrus fue parte clave de ese equipo.
Jugó más de 330 partidos oficiales con Belgrano, convirtiéndose en uno de los jugadores con más presencias en la historia del club. Se retiró en 2013, con el orgullo de haber defendido una sola camiseta durante toda su carrera, algo cada vez más raro en el fútbol moderno. Para los hinchas del Pirata, Gastón Turrus es sinónimo de identidad, fidelidad y amor incondicional a Belgrano de Córdoba. Número 7, Víctor Marcelino Paredes nació el 18 de octubre de 1971 en Buenos Aires. Desde sus primeros pasos en el fútbol, se identificó con los colores de Club Atlético Atlanta, el histórico club del barrio de Villa Crespo. Debutó en la Primera División B en 1990, y desde entonces nunca abandonó la camiseta de Atlanta, jugando durante más de una década, hasta su retiro en 2002. Era un mediocampista central aguerrido y de gran despliegue físico, que se destacó por su constancia, su voz de mando en el medio y su compromiso total con el club. Si bien Atlanta atravesaba etapas difíciles en lo deportivo y económico, Paredes siempre eligió quedarse, siendo capitán y referente dentro y fuera de la cancha. Más de 350 partidos oficiales defendiendo los colores bohemios. Jugó en Primera B Nacional y Primera B Metropolitana, en temporadas duras donde el esfuerzo valía más que los flashes. Nunca fue transferido, nunca quiso cambiar de camiseta. En una época donde era fácil irse por mejores contratos, él eligió ser fiel. Se retiró en 2002, y hasta el día de hoy es recordado por los hinchas de Atlanta como un ídolo silencioso, uno de esos que representan el verdadero sentido de pertenencia. Víctor Paredes fue, es y será el corazón bohemio en una era de pocos fieles. En tiempos donde todo cambia rápido, estos jugadores eligieron quedarse. No por plata, sino por amor. No por fama, sino por sentido de pertenencia. En el fútbol moderno, ser fiel a una camiseta es un acto de valentía. Y eso también merece ser recordado. Si te gustó el video, deja tu like, comenta cuál de estos jugadores recordás con más cariño, y suscríbete para más historias del fútbol que no suelen contarse. Nos vemos amigos, hasta la próxima.